Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, en la revista de opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el ingeniero José Pilegui, experto en temas energéticos y eléctricos, y el ingeniero Miguel Robalino, también consultor energético. Ayer hubo un anuncio de la ministra de Energía y Minas de que se suspenderán los cortes con ocasión de la Navidad, fin de año. Bueno, sería el colmo que no se puede iluminar en el país, al menos lo mínimo indispensable. Pero no hay fecha definitiva para el fin de los apagones. Hoy precisamente vuelven los cortes de energía de acuerdo a los racionamientos establecidos por las empresas eléctricas. En el caso de Quito, desde las 10 de la mañana. No hay fecha para el fin de los apagones. Pero siempre será importante ir no solo a los efectos de esto, los cortes de energía, sino a las causas. ¿Por qué llegamos de nuevo a esta situación? Le planteamos al ingeniero José Pilegui. Muy buen día. La atención a la revista de Opinión Democracia. Buenos días, Miguel Rivadeneira y Miguel Robalino. Es un gusto primero estar con ustedes el día de hoy acá, desde la ciudad de Guayaquil, tratando un tema de relevancia e importancia para todos. Ciertamente el tema tiene un origen, yo diría que en el descuido, sobre todo el sector energético de manera general. No es un descuido que viene solamente de un año, viene un descuido, yo diría, acumulado de varios años y que tiene como punto de inflexión para estos apagones o esta crisis energética que estamos viviendo, la desatención en la puesta en marcha y la reparación de las unidades térmicas del Sistema Nacional Interconectado que pertenecen a CONELEC, a vistas de tener ese respaldo backup para situaciones como las que estamos viviendo, que son estacionales, como es el estiaje. Tenemos más de 400 megavatios que han estado fuera de servicio de unidades térmicas en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Oro, en Esmeraldas, en la propia Manabí, que perfectamente podían haber atendido esta emergencia o esta crisis producto del estiaje que estaba aconteciendo sobre todo en la zona del Paute, puesto que por información conocemos que la vertiente oriental en la parte norte, que toca con el proyecto Coca-Cola Sinclair, ha mejorado y eso también ha permitido que los apagones no sean más graves de lo que aparentaban ser. Esto yo diría que es el origen de este tema, Miguel, y sobre esta base hay que trabajar con un proyecto serio de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el corto plazo? Bueno, se dijo que tenemos que invertir $90 millones a inicios de año para tener ese parque térmico operativo. El de mediano plazo, invertir $120 millones más para el ciclo combinado de Machala, tenerlo operativo poco más de año y medio. Y de esa manera agregamos al sistema entre más o menos 120 megavatios adicionales de una planta que vendió una empresa rusa y que hasta la actualidad ha sido instalada y montada. Otro proyecto que en esa misma línea tiene que entrar a operar debe ser Toachi Pilatón, un proyecto que lleva dilatado cerca de 10 años y que aportaría al sistema cerca de 250 megavatios. Yo creo que ahí hay una síntesis un poco para atender lo que se debe hacer frente a esta crisis. Por otro lado, tenemos frente a la situación que era inminente, haber negociado con oportunidad con nuestros vecinos, con quienes tenemos interconexiones, Colombia y Perú, no solo la disponibilidad de energía, que es importante porque ellos también tienen problemas de estiaje, sobre todo Colombia, no así Perú, pero a costos que verdaderamente sean competitivos, puesto que los costos de oportunidad que ellos están imponiéndonos, producto de la necesidad y haber atendido a última hora este tema, hacen que los precios se hayan elevado enormemente y afecte la economía general, no solamente del sector eléctrico, yo diría del país,
porque hay que destinar una ingente cantidad de dinero para la compra de energía y que la crisis no sea mayor de lo que ya es. Ingeniero Pilegui, en ese sentido, usted ha dado luces respecto de estas acciones inmediatas. Sin embargo, ¿qué hacer? Luego de el origen, esto que no se tomó medidas en su momento oportuno y se acumularon los problemas durante años, ¿qué hacer ahora frente a estos apagones? Bueno, ya lo comenté, ¿no? En parte. Lo primero es acometer con la recuperación de las unidades térmicas. Hay que invertir cerca de 90 o 100 millones de dólares para tener cerca de 400 megavatios que están fuera de servicio o indisponibles. Esto toma más o menos entre 2, 3 o 4 meses. Por otro lado, las medidas de mediano plazo, que ya las comenté también, que significan una inversión de 120 millones adicionales para el tema de, del proyecto Machala, el proyecto Machala Power, que se encuentra en Bajo Alto y que incrementaría en más o menos 120 megavatios la disponibilidad de energía en el país. Y por otro lado, el tema Toachi Pilatón. Pero, ¿qué cosa adicional debiera hacer, por ejemplo, el gobierno nacional en materia de mejorar o a paliar un poco la crisis? Por un lado, yo creo que hay que convocar, como ya lo han hecho en cierta medida, a que el sector privado, con sus equipos de generación de emergencia que tienen, ponerlos a disponibilidad para su consumo y con ello bajar la demanda del sistema y por tanto afectar lo menos posible a todo el sistema, ¿no? Ello que implicaría que deberían tener disponibilidad de combustible, porque no es suficiente con tener las unidades, hay que tener también la disponibilidad del combustible y hay que buscar la forma de transar con ellos este costo adicional que tienen a autosuministrarse el servicio que tienen contratado con la República. Esa diferencia es un más menos que debería hacérselo a través de algún tipo de medición, que pueden ser medidores al interior de las empresas y que pueden ser controlados perfectamente por las empresas distribuidoras. Por otro lado, yo creo que el gobierno debiera iniciar una campaña agresiva de ahorro de energía. Hay muchas dependencias públicas que desperdician energía, hay muchas dependencias privadas que también desperdician energía, sobre todo en temas como alumbrado. En el caso particular de la costa, a veces abusamos un poco de la temperatura baja. En sitios cerrados se puede tener el mismo parecido confort sin tener que hacer trabajar tanto los compresores, sobre todo de los servicios de los sistemas de climatización. Yo creo que por ahí hay algunas medidas que se pueden ir tomando. Por otro lado, también tener como punto prioritario la negociación en mejores términos con Colombia y con Perú respecto a la energía que nos entregan. Por un lado, asegurar la disponibilidad y por otro lado, asegurar un precio más competitivo al que, de acuerdo a la información pública, nos estaría cobrando, por ejemplo, en el caso colombiano, que llegaría hasta 60 centavos el kilovatio hora, cosa que realmente es muy complicado de manejar desde el punto de vista económico. Bienvenido al ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. ¿Cuáles son las causas y luego cómo enfrentar esta realidad que vive el Ecuador? Decía el ingeniero José Pilegui, efectivamente, ha habido un descuido del sector energético de manera acumulada durante varios años y ha dicho algunas acciones inmediatas, como los 90 millones para impulsar las unidades térmicas, los 120 millones para Machala, el caso Toachi Pilatón. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál es la base de lo que le ha ocurrido al sector energético? Ingeniero Robalino, muy buen día. Buenos días, Miguel, un saludo cordial a usted, un saludo cordial a José, acá desde la ciudad de Quito. Primero permítame darle un saludo a la ciudad de Quito, que estamos festejando los 489 años. Mire, lo primero que tenemos que entender es que la agresiva sequía que generalmente se da en la parte oriental, en la cuenca oriental, debe ya obligarnos, debe obligarnos especialmente al país a atender ya las medidas que de alguna manera ya sean las que, cómo cubrir la demanda faltante. Eso es un tema de arranque.
En segundo lugar, considerando justamente que las 8 principales hidroeléctricas están justamente en la cuenca oriental, incluido el Coca-Cola Sinclair, que da casi el 25%. Por otro lado, existe la base, lógicamente, para diagnosticar, la base que justamente se tiene que tomar para inclusive poder, de cierta forma, orientarse y ver hacia dónde nos lleva, que se llama justamente el plan de expansión de generación. Mire, el plan de expansión de generación viene a ser prácticamente la Biblia, si es el término que deberíamos utilizar en la parte eléctrica, porque allí se determina justamente, en este plan de expansión se determina justamente que esta es la herramienta fundamental para la planificación energética, que de alguna manera va de la mano del desarrollo de la matriz productiva, entendiéndose justamente el crecimiento de la demanda y al sistema nacional interconectado. Mire, con este arranque que estoy planteando, ¿qué es lo que quiero decir? Porque lógicamente cuando usted, este plan de expansión de generación, base que existe, inclusive existe el programa que va hasta el 2027, tiene 3 puntos de análisis importantes, y al cual se entendería que desde la cartera de energía, por un lado, y lógicamente desde la parte eléctrica, es decir, todos los involucrados, como son CELEC y SENACE especialmente, se pueda desarrollar este análisis primero en base al crecimiento de la demanda. Porque el crecimiento de la demanda va justamente en todas las fases, es decir, de la generación, la transmisión, la distribución y hasta el usuario final. Y por otro lado, es importante determinar que el otro punto de análisis viene a ser, como bien lo manifestó José, la interconexión internacional que tenemos con Colombia y Perú. Y finalmente, el otro punto de análisis importante es la infraestructura que tenemos. ¿Por qué he planteado esto? Porque tiene que darse los datos en base justamente a diagnósticos técnicos, por un lado, que justamente este análisis va a darle, y las soluciones por ahí mismo. Porque si no parte de ahí, definitivamente va a ser muy difícil. Lógicamente, las declaraciones que ayer se dieron desde la cartera de energía, desde mi punto de vista, me dejaron sumamente preocupado, porque yo pienso que con un análisis técnico y lógicamente con una visión ya técnica, se tiene que, lamentablemente, aunque no nos guste a los ecuatorianos, decirnos la realidad, cómo va a funcionar y hacia dónde vamos a ir. Estamos claros y es verdad que este es un tema que se ha desarrollado durante muchísimos años, pero es un tema que lamentablemente el gobierno que llega tiene responsabilidad directa. Y desde luego, esa responsabilidad directa, la única forma de cubrirla, porque se entendería que los gobiernos que van llegando tienen planificación, tanto para el sector eléctrico, para el sector petrolero, para el sector minero, es decir, para los sectores estratégicos. Porque acá hay que entender varias cosas. Miren, en el sector eléctrico, lógicamente, nosotros tenemos todo lo que está conectado al Sistema Nacional de Interconexión y los que no están, como es el caso de Galápagos, por ponerlo. Pero el tema va justamente que la afectación que se da considerando que más del 42% de la energía consume la parte industrial, otro porcentaje importante la parte comercial, se entiende que el sector petrolero, que es una parte sumamente importante, también depende del Sistema Nacional Interconectado. Entonces, con estas causas, ¿cuáles son las causas y por dónde tiene que irse el análisis como estoy planteando? Es lo que se debería arrancar para que desde ahí nos comiencen a plantear las soluciones. Ahora, una cosa es enfrentar esta emergencia y otra también trabajar al mediano y largo plazo. Ingeniero Robalino, por ejemplo, ¿cómo lograr eficiencia eléctrica en el Ecuador? Incluso partiendo de cosas tan pequeñas pero básicas como el tema de los electrodomésticos, para citar un caso. Mire, como bien lo manifestó José, uno de los problemas que tenemos, y yo diría institucionalmente, la cartera de energía, es que no existen políticas energéticas para ninguno de los sectores, petrolero, gas, minería y lógicamente no existen políticas energéticas. Y esa es una de las primeras labores que tiene que realizarse. Tenemos que comenzar a generar y a desarrollar políticas energéticas que, como usted bien lo manifiesta, Miguel, se queden en el largo plazo, es decir, con una línea de 30 años y un plan energético con una línea de 10 años, por lo menos. Porque mire, todas estas soluciones temporales que van dando los gobiernos de salida y lógicamente los que entran, lo único que nos hace ver es que a futuro nosotros vamos a librar de estos modelos de crisis energética que son muy complicados porque estos llevan de la mano una crisis económica
y lógicamente pueden llevarnos a una recesión. Eso hay que entender claramente. Lo que debemos entender los ecuatorianos, sin querer alarmar, es que realmente lo que está sucediendo al momento es de suma preocupación, porque definitivamente va atado a muchísimas circunstancias. Entonces, desde esa óptica, lógicamente, se tiene que comenzar a dar soluciones basadas en políticas energéticas para enfocarnos justamente hacia dónde queremos venir. Porque mire, por ejemplo, una de las cuestiones que se topó, el sistema interconectado internacional con Perú por un lado y por Colombia por el otro lado, el uno con digamos, con una capacidad de más o menos 525 megavatios y el otro con una de más o menos 110 megavatios. Ese es un tema que lógicamente, desde la óptica, digamos, de la producción de generar energía, lo que nos sirve es justamente cuando tenemos excedentes, como son commodities, y es otra situación que hay que entender, justamente nos ayuda para si hay buen precio, la exportamos. Y si no, también cuando tenemos excedente, lo que nos ayuda es a vender esa energía para compensar justamente los gastos de operación. Pero más no tiene que ser el anclaje que tenemos que ver el país como la solución, Miguel, porque definitivamente la solución es el abastecimiento que el país requiere y que para eso existen índices energéticos muy claros, como es el índice de reserva, por un lado, que indica que los países tenemos que producir más de lo que consumimos. Entonces, desde esas ópticas, definitivamente tenemos que comenzar a plantear ya un modelo, cómo vamos a dando esta solución en el corto plazo, que desde mi óptica, le digo, Miguel, yo he planteado justamente los apagones, y hay que decirlo con claridad, para mí los apagones se resolverán cuando todo el sistema hidroeléctrico se recupere en sus embalses, y justamente para que regrese a la normalidad. Pero la planificación ya tiene que irse inmediatamente, justamente en base a este plan de generación de expansión, tiene que irse para que no nos vuelva a suceder en 8 o 9 meses más y que ya nos metan en una línea de por lo menos 10 años. Ingeniero José Pilegui, es importante que cuando se recupere, pase el estiaje, se recupere los niveles en las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, si no hay soluciones al mediano y largo plazo, volveremos a un nuevo estiaje y volveremos a los cortes de energía. ¿Cómo lograr eficiencia en el sector eléctrico ecuatoriano? Bueno, mira, existen algunas alternativas y opciones, y para ello tienen que existir políticas públicas al respecto, ¿no es cierto? Que comienzan de lo público y terminan en lo privado. Por ejemplo, lo que comentaba antes sobre el tema, por ejemplo, del ahorro en el alumbrado, tanto en instituciones públicas como privadas. Favorecer en todo caso por ejemplo, la importación con bajos aranceles o incluso sin aranceles, por ejemplo, de focos LED que permitan justamente ahorrar energía de una manera agresiva y que se vea reflejado en la planilla de la gente, porque la gente también ve la parte económica, es decir, invierto en tanto, pero ¿qué beneficio obtengo? Asimismo, tenemos todo el aparataje de equipos que usamos cotidianamente, llámese esto calentadores de agua, llámese esto equipos de climatización de aire acondicionado y otros, las mismas refrigeradoras. Debiera existir una política pública al respecto de quienes importan estas unidades, propendiendo siempre a lo eficiente. Y por tanto, en esa parte vas a tener un ahorro en el largo plazo. Pero esto tiene que ser sostenido, esto tiene que ser una política que arranca, y no es que cambió el ministro y cambió la política, no es que cambió el gobierno y cambió la política. Y ahí comenzaremos a ver los resultados en el mediano y en el largo plazo. Y eso puede ser medible, Miguel. Se llega a situaciones en ciertos países y en ciertas economías en donde para no colocar más generación se estimula que la gente ahorre, y por tanto ese ahorro, que significa no colocar una nueva generadora térmica, por ejemplo, se le traslada como beneficio al usuario. La Florida Power and Light en Estados Unidos ha hecho eso por varios años. Entonces, si tú demuestras que has bajado tu consumo eléctrico, se te premia en tu planilla de luz, pero ellos también a su vez lo que hacen es ahorrarse esa nueva inversión. Yo creo que eso es parte, y te lo pongo como un ejemplo, de parte de las acciones que se pueden hacer para tener eficiencia energética. Por otro lado, hablemos de lo que es
la prevención de lo que significa tener un sistema eléctrico robusto. Y eso, como bien lo indicaba Miguel, se encuentra muy bien definido en el plan de expansión del sector eléctrico, ¿no? Hablemos de la generación, la transmisión y la distribución. Ese plan, lamentablemente, es un plan referencial y no se lo cumple porque siempre hemos querido atar esto a que solamente el público sea el que lo haga. Cuando habla el público, habla desde el Estado. Y aquí tenemos que ver cómo promovemos para que venga inversión privada al sector. Si no se afinca la inversión privada en el sector, difícilmente vamos a tener nueva generación, vamos a tener mejor expansión del sector de la transmisión, igual de la distribución. Es decir, necesitamos tener inversión privada, por ejemplo, para las etapas de generación. Y quienes utilicen energías renovables tengan determinado tipo de beneficios. Algo de eso se está hablando en la ley de eficiencia económica que ha mandado el presidente Noboa a la Asamblea. Hay que pulir un poco más ese documento de tal manera de que se vuelva atractivo el país para poder atraer inversiones en el sector energético, hablando de centrales hidráulicas como energía renovable, hablando de centrales fotovoltaicas, hablando, ¿por qué no pensar también en centrales eólicas que existen en ciertos sitios en el Ecuador que tenemos una buena disponibilidad de vientos? Pero veamos que eso tiene que tener también un entorno jurídico que le asegure al inversionista estabilidad en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y por otro lado, que le signifique también al país una rentabilidad en términos de que está utilizando energía eficiente, ¿no es cierto? Que no utiliza un recurso no renovable, por ejemplo, como el combustible, llámese de cualquier categoría, búnker, diésel, y que por ese lado él debe también recibir un beneficio, que es, por ejemplo, excepciones tributarias, como le está planteando la ley de eficiencia económica, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar seriamente en esto para efectos de poder atraer inversión. Nuestros países vecinos están atrayendo inversión fuerte, no solamente en los sectores en donde les interesa a ellos incrementar su economía, pero para incrementar su economía se han dado cuenta que es estratégico tener buena energía, buenas telecomunicaciones, buenas redes viales. Así Colombia este año está atrayendo inversiones por cerca de 12.000 millones de dólares, Perú cerca de 14.000, y nosotros apenas llegamos a 90 millones de dólares, me parece, si no me equivoco. Entonces, algo está mal ahí, ¿no? Entonces, esos temas hay que mejorarlos. Y en materia de eficiencia energética también hay que ir pensando en el uso de gas natural, ¿no? Puesto que estos dos países de los que estamos hablando, para ser eficientes energéticamente, están ya utilizando gas natural en sus procesos productivos, en sus procesos de generación. Mientras nosotros apenas en el campo de Amistad tenemos 25 millones de pies cúbicos día, que ya ha disminuido, de gas natural. Colombia, por un lado, ya tiene 1.200 millones de pies cúbicos día, muchos de ellos los está importando, y por otro lado también tienes a Perú, que tiene cerca de 1.400 millones de pies cúbicos. Esto es una materia prima importante y eficiente para los procesos productivos a nivel industrial. Y dentro del proceso industrial está el proceso de generación. Entonces, en esa materia estamos verdaderamente quedados, puesto que no existe, como dije al comienzo, una política pública destinada a buscar seriedad en el manejo energético de largo plazo del país. Ingeniero Pilegui, en la coyuntura se ha hablado desde la nueva autoridad energética, la ministra, que no habrá incremento en las tarifas residenciales. Sin embargo, va a haber una reunión que está prevista para los próximos días con su par de Colombia, los ministros de Energía, para concretar una nueva compra de energía eléctrica. Porque ahora se está pagando sobre el 35% más de la tarifa regular. ¿Cómo articular para seguir enfrentando esta emergencia, ingeniero Pilegui? Yo creo que esa gestión es urgente, puesto que no solamente estamos afectados con los apagones, sino que estamos afectados en la caja fiscal, puesto que las empresas eléctricas no tienen y no cuentan con el suficiente recurso al final del día para pagar
lo que significa esa planilla o esa factura por compra de energía eléctrica cara, de anuncios públicos del gobierno que salió, se hablaba de 60 centavos el kilovatio hora que se estaba comprando a Colombia. Eso es una cosa que realmente escapa a cualquier manejo. Y yo creo que es importante la acción que tengan las autoridades para efectos de que se negocien mejores condiciones. Cosa uno. Cosa dos, creo que en este punto también hay que comenzar a pensar en la venta anticipada probablemente de energía del Ecuador a Colombia, puesto que vamos a tener el próximo año situaciones en cambio de excelente energía más o menos en los meses de junio hasta el mes de agosto, septiembre. Y podemos ya ir negociando anticipadamente. Yo creo que eso es parte de la actividad que tiene que tener y que en su agenda la ministra de Energía y quienes hacen el equipo del sector energético, pues, y tener buenos negociadores que puedan aminorar esta carga que vamos a tener inmediatamente, porque ya es inmediato lo que se está viniendo. Y por el lado de las tarifas, yo he sido muy crítico respecto al pliego tarifario a nivel residencial en el país. No creo que a la gente hay que regalarle la energía, pero creo que tampoco podemos utilizar la energía como un mecanismo de discriminación. Y lo que acontece con el pliego tarifario en Ecuador, en la parte residencial, es que llegamos a tener por este escalamiento tarifas que llegan inclusive a los 67 centavos de dólar el kilovatio. Una tarifa plana, racionalizada, cubriendo todos los costos. Y vamos a tener un mejor comportamiento del usuario de alto consumo, sobre todo en las ciudades de la costa, que consumimos más por la demanda que tenemos por el clima, ¿no? Acá se utiliza mucho la refrigeración para los productos, y por tanto no se pide que se regale, se pide que se racionalicen los precios, porque eso más suena a discriminación, como dije antes, que a verdaderamente un pliego tarifario. Hablar de una tarifa plana, por ejemplo, a nivel residencial mediano alto, entre los 12 a 15 centavos el kilovatio hora, es más llevadero que este escalamiento, que lo único que hace es conflictuar permanentemente al consumidor con la empresa eléctrica, porque los reclamos nunca terminan. Y por otro lado, este consumidor que tiene mayor capacidad adquisitiva, Miguel, en muchos de los casos lo que hace es comenzar a migrar a soluciones propias, es decir, a instalar paneles fotovoltaicos y utilizar medidores de doble vía para compensar esto. Entonces, ¿qué es lo que acontece? La empresa eléctrica comienzan a perder buenos consumidores que consumen bastante y que pagan a tiempo. Y se queda muchas veces con los consumidores que consumen, pero que no pagan a tiempo. Yo creo que hay que hacer un mix de eso, y esto yo lo vengo hablando hace más de 10 años. Esa rémora se mantiene por hace más de 10 años y no se ha querido revisarlo. Por el otro lado, sector industrial, sector comercial, hay que ver qué es lo que se nos viene, porque son realmente los que más afectados podrían salir de una revisión tarifaria, además de que ser los que más consumen de manera puntual. Ingeniero Miguel Robalino, mientras se arregla y se estabiliza el sector eléctrico, no queda más que renegociar la compra de energía con Colombia, como anunciara la ministra, y en donde ahora se paga mucho más del 35% en la tarifa regular. Sí, mire, primero yo desde mi óptica, yo diría que va a ser muy difícil la renegociación. Y vuelvo y repito, porque esto es muy sencillo. Esto es un commodity. Y los commodities justamente van en un mercado de oferta y demanda. Y desde mi óptica no va a pasar mayor situación. Porque mire, si bien es cierto, el modelo de Colombia, que justamente la energía ellos lo desarrollan justamente la empresa pública con la privada. Mira, Electro Medellín con Electro Caribe, que son las grandes empresas públicas, están conjuntamente con un grupo de empresas privadas, porque allá sí existe una política que donde engloba la seguridad energética. Es que es otro tema que hay que entender. O sea, cuando hablamos de seguridad energética o de soberanía energética, todos tenemos que unirnos para poder cubrir ese anillo, llamémosle, donde al país justamente le blinde. Entonces, Colombia de alguna manera lo ha hecho así. Entonces, desde la óptica de que ellos nos van a vender la energía que les sobra o el excedente y al precio que lógicamente ellos nos impongan.
Y porque no hay energía más cara que la que no existe, Miguel, y eso hay que tener claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo no quiero pecar de pesimista, pero yo vería que no va a pasar absolutamente nada. Mire, estamos obligados a pagar los malos manejos energéticos de los gobiernos. Como bien lo dijo José, si bien es cierto, esto viene arrastrándose varios años, pero lamentablemente siempre no es echarle la culpa, pero sí tiene más responsabilidad del último gobierno que salió. Porque de alguna manera habían soluciones como el activar el parque térmico o justamente el poder dar el mantenimiento al parque técnico, que es parte justamente del plan de generación, de expansión, y no lo hicieron. Entonces, desde esa óptica, ese problema va a quedar. Por otro lado, si bien es cierto, los famosos certificados de ahorro de energía, o los CAE que se conoce, es lo que, si bien es cierto, se tendría que volver a activar, pero con alguna normativa especialmente para el sector industrial y comercial. Porque estos certificados de ahorro de energía, como bien lo manifestó José también, en otros países se monetizan. Se monetiza por un lado, es decir, son una especie de, llamémosle, de premio por ayudar justamente a desarrollar la eficiencia energética. Estos son modelos que inclusive aquí en el país estaban funcionando. Entonces, cuando usted lógicamente retira también subsidios que han estado, porque mire, el problema también de los subsidios en el sector eléctrico, hay que entender que la focalización que se tiene que dar es también de manera temporal. Recién nomás justamente existe ya un punto de inflexión, por qué se le retiró los subsidios justamente a grandes empresas e industrias, pero lógicamente desde la óptica del subsidio, esos ya cumplieron un plazo. Se instalaron en el 2018, no dieron los resultados por los cuales el gobierno apoyó y lógicamente había que retirarlos. Y por otro lado también entender, cuando yo hablo de la matriz productiva, que está atada justamente a esto, porque mire, si nosotros por ejemplo estamos pensando en el sector minero, en que la minería va a ser una parte importante para el Producto Interno Bruto, cuando la minería se active, eso va a significarse el 22% más de incremento de demanda de producción, de consumo. Entonces, en esos entornos que estamos viendo, si es que no hay una solución que se comience a dar ahora con una planificación, lógicamente no va a haber ni a corto plazo ni a mediano plazo, y el país, que es lo más complejo, porque un país que planifica su economía, Miguel, a futuro, sin energía, está planificando justamente sin recursos, sin economía. Consecuentemente, ingeniero Robalino, al pensar en estas alternativas y decisiones, mientras tanto, no queda con urgencia sino renegociar con Colombia y conseguir esta energía. Lo que usted decía, no hay más caro que el no tener un servicio de energía eléctrica. Sí, justamente yo pienso que para mí el logro que podría traer la ministra es de conseguir lo que nos falta, así de sencillo. Lógicamente hay que negociar el precio, porque todos estamos claros que es un precio sumamente alto, pero para mí lo más importante, lamentablemente digo que nos va a costar a todos los ecuatorianos, es que esta negociación ojalá traiga el faltante, que es lo que estamos necesitando. Porque fíjese que hay un estudio que ya se planteó hace un mes, en base al Producto Interno Bruto, que las pérdidas serían más o menos económicas por los apagones de casi 1.800 millones de dólares. Entonces, enfocados a las pérdidas que va a haber, más lo que vamos a pagar, esos altísimos costos, lógicamente el país, aparte de la crisis económica que está, vuelvo y repito, podemos ir caminando a una recesión, que eso sería gravísimo. Esto, ingeniero Pilegui, estos gastos urgentes que hay que hacer, quizás si se planificaba, lo que usted decía, por ejemplo, reactivar debidamente el parque térmico, con una inversión nos pudo haber ahorrado esto que ahora emergentemente tenemos que, a lo que cueste la tarifa, comprarle a Colombia. Bueno, sí, vamos a tener que comprar a Colombia, y de una información que escuché el día de ayer oficial, aparentemente hay entre 220 a 260 millones ya que tenemos que tener de disponibilidad para pagarle a Colombia por la energía que nos ha vendido. Fíjese usted que si solamente estamos hablando de 220 millones de dólares, Miguel, hubiésemos tenido para pagar todo el mantenimiento y recuperación del parque técnico que estaba en informes de funcionarios públicos dirigidos al ministro y a las autoridades del sector eléctrico a inicios de este año y finales, de 100 millones de dólares. Y por otro lado, en ese mismo informe
se solicitaba la disponibilidad de $120 millones para poner en marcha la operación de la unidad de ciclo combinado de Machala Power. Esto significaría de que estamos desperdiciando el dinero, puesto que al final del día eso se está yendo, si lo queremos ver como gasto, se va al gasto, aunque ciertamente la energía se va a utilizar en los procesos productivos sobre todo, pero no termina de ser un gasto, puesto que nosotros ese dinero pudimos haberlo utilizado internamente para mover nuestra maquinaria y que esa misma maquinaria sea la que produzca esta energía. Estas plantas térmicas que en muchos casos se las llama obsoletas, pero que tienen todavía vida útil una vez recuperadas, de acuerdo a al informe de CELEC, me parece, del año pasado o el anterior, el costo promedio de ellas anda entre 7, 8 centavos y 15, 16 centavos el kilovatio hora. Y estamos pagando cerca de 60 centavos de dólar el kilovatio a Colombia. Esas son las inequidades sobre las cuales estamos hablando, en donde el propio sector es consciente de lo que está costando, pero nos está endosando la factura a la economía. Ingeniero Robalino, no queda otra alternativa que agilizar los procesos, la adquisición, la compra a Colombia y pensar en el mediano plazo la repotenciación del parque térmico y otras acciones que han sido señaladas esta mañana. Totalmente. Miren, Miguel, justamente aquí hay un tema importante. Por ejemplo, en el sector petrolero, donde se desperdicia el gas, justamente el gas asociado, y que se ha venido planteando que hay que hacer esa captura de gas que tiene altísima cantidad de metano, especialmente dependiendo de los campos, porque eso es un análisis por campo, inclusive por pozo. Eso ayudaría mucho justamente para que se activen en los propios campos petroleros todo lo que sería la generación eléctrica que no está en el sistema nacional interconectado, que ayudaría para este tipo de problemas. Claro, lo lógico es que este sector esté conectado al sistema nacional interconectado por costos y todo lo demás, pero también es importante activar. Entonces, mire, ahí hay una solución que ve una trazabilidad de los sectores estratégicos, es decir, se tiene que urgentemente ese gas asociado ya sacar y planificar para que inmediatamente se proceda ya para que ese gas se utilice de buena manera, porque mire, hay un estudio que ha demostrado que el Ecuador desperdicia diariamente, haciendo un equivalente de gas a petróleo, casi 14,000 barriles de petróleo diarios, con ese gas asociado. Este dato que estoy dando, que lo pongan en timing las autoridades de energía, porque eso es importantísimo, justamente para ver cómo darle autosuficiencia a los campos petroleros para cuando tenemos estos problemas y que lógicamente la industria petrolera es un puntal en la economía. Entonces, si vamos enfocando y la generación distribuida, que es otro de los puntales importantes dentro del sistema eléctrico, es decir, tenemos que impulsarle la generación distribuida, es decir, a través de los potenciales que existen, eólica, fotovoltaica, geotérmica. Bueno, aquí todavía ni siquiera se ha hablado de nuevos modelos que, por ejemplo, se están utilizando en China, como es la captura de heliostatos, que se llama, que es un sistema también a través del sol. Pero más allá de eso, entonces aquí lo que se tiene que comenzar a plantear es justamente inmediatamente modelar para que todos los proyectos de generación que están con títulos habilitantes, todos los proyectos de generación que están a nivel de estudios definitivos, se dé paso. Porque ese es el problema. Mire, podríamos hacer un mapeo y nos vamos a encontrar con novedades que existen proyectos de generación ya con títulos habilitantes y que inclusive, mire, Guayas y Pichincha son los que tienen casi el 49% del consumo de la energía eléctrica. Y existen proyectos, especialmente aquí en Pichincha, que están con títulos habilitantes hace 5 y 6 años, y por la burocracia que generan las empresas que están hecho cargo, lógicamente no se han desarrollado. Entonces aquí le estamos dando varias ideas a la cartera de energía, que por favor las tome de la mejor manera para que comience a activar esos modelos. Porque si bien es cierto, al corto plazo, vuelvo y repito, la solución va a ser, digamos, no es muy clara porque tampoco nos dicen cómo va a ser, pero sí es importante que ya sabiendo cómo es el comportamiento, llamemos especialmente de la cuenca oriente y de los estiajes que siempre hay, se desarrolle la otra ala, porque el Ecuador lo que tiene es potenciales. Bien.
Bien, muchas gracias a los ingenieros José Pilegui, experto en temas energéticos y eléctricos, el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético, para ilustrarnos sobre esta crisis de electricidad que ojalá sembremos el futuro sobre la base de decisiones ciertas y, como se ha dicho esta mañana, sobre la base de una política que vaya más de una administración, de un ministro, de un presidente, sino que sea una política de Estado. José y Miguel, muy amables. Gracias, Miguel, un saludo cordial, un saludo a José, gracias. Gracias, Miguel, también un saludo a la distancia, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todo ese pueblo lindo de Quito que está de fiesta. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad, para hablar precisamente sobre la situación en seguridad y la penetración de sectores que han golpeado a instituciones del país. Como dice un informe oficial, la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, que fue aprobada 2 días antes de la salida de la anterior administración, que aporta un severo diagnóstico a la violencia en nuestro país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible